Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues bueno, siendo lunes mañanera, el presidente aludido, salpicado por lo que se develó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente en el Consejo de la Judicatura, donde manda Norma Piña, también en la Corte y lo mismo en todo el Poder Judicial. Este escándalo del ministro Saldívar. Por ahí alguien me preguntaba, hago un paréntesis, que por qué no hablo de que en tiempos del exministro Saldívar también se recibieron y se iniciaron investigaciones con denuncias anónimas. El propio ministro Saldívar, y no de ahora, había aclarado en su momento, cuando todavía era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había aclarado que todas esas investigaciones, producto de denuncias anónimas, se iniciaron porque iban acompañadas de pruebas. Pequeña gran diferencia. Tampoco eran hechas en un momento coyuntural como es una elección presidencial y no involucraban necesariamente a ningún otro funcionario de otro poder, mucho menos llegaban al presidente de la República, como sí es esta jugada de varias bandas que entre comillas intenta Norma Piña, pero en un momento les esbozo una hipótesis de trabajo que me pareció interesante plantear y que da luces sobre cuál puede ser la resolución de este caso, que a final de cuentas, les adelanto un poquito, pues termina en lo que ya había comentado yo desde el principio, que no se trata más que de generar una nube y un escándalo político para desacreditar al ministro Saldívar, exministro, la campaña de Claudia Sheinbaum y por supuesto al presidente de la República, pero de que hay corrupción en el Poder Judicial, de que la hay y la hubo en su momento con el consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, el hijo naturalmente, pues parece que hay sobradas pruebas de que existe. ¿Qué tanto estaban vinculados el exministro Saldívar y Julio Scherer? Pues el ministro no va a confesar, evidentemente. Por eso desde el principio he dicho, yo no meto las manos al fuego por nadie que haya estado en el Poder Judicial. Pero es una hipótesis de trabajo que les expongo en un momento. Simplemente era este paréntesis para acotar a quien generosamente hace el comentario de que no mencioné que el ministro Saldívar también había iniciado investigaciones por denuncias anónimas, y la diferencia está, y lo dijo en su momento, hace tiempo cuando él era presidente de la Corte, que las había iniciado con el procedimiento a cabalidad porque había las pruebas suficientes. Incluso por ahí lo acusan supuestamente de que por el aeropuerto que se canceló, el de Texcoco, habían sancionado a un ministro, y también este es un indicio que da Saldívar como advertencia a Norma Piña, a la Corte y al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura. Se le inició el procedimiento no por el aeropuerto, sino porque, a final de cuentas, no cuadraba lo que él percibía con el pago de una millonada y en efectivo por una casa, que no correspondía a lo que él ganaba. ¿De dónde? En fin, además, dice él, se le juzgó en el Pleno. Y fueron en todo caso el resto de los ministros los que decidieron su suerte. No podemos lamentablemente escuchar la voz en su defensa de ese ministro porque ya falleció de cáncer. Ni hablar. Pero insisto de que hay numerosos casos de corrupción tanto en el Poder Judicial como en los vínculos que muy particularmente, y esto deberá cuidarlo el presidente, con su consejero jurídico Julio Scherer, por supuesto que los hay. Por eso desde el principio también señalé que era una jugada muy hábil, si prosperaba, de muchas bandas que llegaba hasta la presidencia. Pero el problema es que, es la hipótesis de trabajo que les voy a proponer en un momento, pues implicaba que de veras Norma Piña quisiera llegar hasta el final, y no, ese no era el objetivo. El objetivo era crear un escándalo en pleno proceso electoral. Por eso no va a prosperar. Déjenme abrir otro paréntesis
en atención a esta persona que menciona el hecho de que yo no había citado que Arturo Saldívar también había iniciado investigaciones contra personal, magistrados del Poder Judicial con denuncias anónimas, solo que es así con pruebas y no en un tiempo electoral. Hay este otro paréntesis, me parece muy interesante, sobre todo a aquellos, no solo que les interesa el tema del Poder Judicial y sus vínculos, corrupción, cómo se maneja y se desempeña en lo interno, sino también los vínculos con otros poderes, en este caso en particular, y muy concretamente con el de Julio Scherer, que era el consejero jurídico de Presidencia. Hay un par de libros. El primero que delata esa complicidad entre Arturo Saldívar y Julio Scherer, consejero jurídico, es un libro de Hernán Gómez que se elaboró hace 2 años. Él hizo una investigación muy interesante de los negocios. Él plantea y ofrece alguna documentación. Habría que ver hasta dónde se puede comprobar algo de ello, pero yo no dudo ni tantito que efectivamente pueda ocurrir así. Plantea que entre Julio Scherer y el ex ministro Saldívar hacían jugosos negocios, sobre todo en el área mercantil, donde hay unos pleitazos y no por 3 pesos. Son cifras que escapan a nuestra imaginación incluso. Y que se contrataba algún bufete que era muy cercano a Julio Scherer para resolver el problema. Nada que no hubiera hecho antes el PRI, cobrando comisiones por resolver asuntos. Y nada que no hubiese hecho tampoco la gente de Calderón. La gente, incluso cuando litigaba, si es que ya dejó de hacerlo, o por lo menos con la ventaja que tenía antes Diego Fernández de Ceballos, que de día era senador y por la noche litigaba a favor de Jumex y le ganó una millonada al gobierno de la República. Conflicto de interés. A raíz de eso empezó a surgir ese término, esa palabreja, esas palabrejas. Ni hablar. En fin, sigo con el paréntesis. Este libro de Hernán Gómez denuncia, para quienes son odiadores de Andrés Manuel López Obrador, ahí tienen una beta que explotar en ese libro de Hernán Gómez. Y que conste que Hernán Gómez es simpatizante, por lo menos, de la 4T. No está afiliado ni nada que se le parezca, y él argumenta que hizo esa investigación y hace las críticas bajo la postura de que hay que denunciar todo esto para que la 4T se limpie. Andado el tiempo veremos cuál era la intencionalidad, si era esa efectivamente o si había otros fines. Pero es muy interesante su investigación y hay que seguirla. Hay otro libro en el que se ocupa exclusivamente del Poder Judicial, que es de Jesús Lemus, que se llama El Cártel del Poder Judicial, que no tiene mucho, que acaba de salir, que es interesantísimo, interesantísimo. Hace una radiografía del Poder Judicial, los problemas de nepotismo. Un solo juez tiene casi a 30 integrantes de su familia comiendo, bebiendo de la ubre del Poder Judicial, de ese tamaño. Forma 2 esquemas, Jesús Lemus. Me gustó mucho su estructura. Por una parte, lo que oficialmente perciben y abusan de sus percepciones, y por la otra, lo que perciben haciendo girar la máquina registradora con decisiones que no son para nada legales. Ahí tienen un par de vetas que explotar, que explorar, que aprender de ellas, tanto los que quieran de alguna manera ver que había una complicidad entre Julio Scherer y el exministro Saldívar. Es interesantísimo. Les doy ideas, les doy ideas a los opositores de Andrés Manuel López Obrador. Es muy interesante, pero me parece más interesante todavía que a final de cuentas sepamos qué ocurre en realidad. Si nos interesa que se mejore la justicia. Y por la otra parte, el libro de Jesús Lemus, El Cártel del Poder Judicial, que es muy interesante, no solo porque analiza estructuralmente al Poder Judicial,
el absurdo de que haya un consejo de la judicatura que se revisa a sí mismo. Es como poner al ratero a que lo robe a uno y que encima le digan revisa cuánto me robaste. Y va a resultar que nada. En fin, de esas lindeces, entre muchísimas otras. Pero quienes lo ven desde el aspecto técnico o estructuralmente hay un análisis, quienes lo ven también desde el otro aspecto, como se dice en los homicidios, la cifra negra, todo aquello que no sale en cámaras y de lo que se ocupan los jueces, magistrados y ministros, también lo retrata Jesús Lemus, y también le sirve a aquellos otros cuando argumenten por qué la necesidad de reformar al Poder Judicial. De Hernán Gómez ya sabemos que es pues un personaje más mediático, trabaja en los medios de comunicación, periodista, escritor. Jesús Lemus era un periodista, es un periodista que resultó preso por investigar los vínculos de la hermana de Felipe Calderón Hinojosa, la Cocoa le dicen, con cárteles allá en Michoacán, y a la que Felipe Calderón no pudo convertir en gobernadora, y creo que es una de sus muchas frustraciones. Comenzó a investigarla, de inmediato lo metieron a la cárcel, lo sentenciaron a 20 años de prisión, salió del poder Felipe Calderón, se revisó el caso y solo estuvo en prisión 3 años. Ni hablar. Testimonio vivo de cómo se las gastan. El propio ministro Saldívar, exministro Saldívar, ha contado el acoso que a través de Genaro García Luna hizo Felipe Calderón Hinojosa contra su persona y su familia por el caso de la guardería ABC. En fin, son de esas cosas muy turbias que hay en el Poder Judicial. Ya les he contado también con respecto al desafuero. Algunos jueces en primera instancia habían rechazado el desafuero porque además el predio expropiado con el que se acusaba Andrés Manuel López Obrador, el demandante jamás comprobó la propiedad, así que no había delito que perseguir. O por lo menos no tenía ninguna razón de pelear el pleito, porque no pudo comprobar la propiedad. Entonces, en primera instancia, varios jueces lo rechazaron hasta que dieron con uno, afín a los panistas, o que lo compraron, y accedió al desafuero. Solo para el anecdotario. Pero ocurrió, y si ocurrió, luego dicen por qué se ocupan de lo que ocurrió 20 años atrás, pues porque sigue ocurriendo, simple y llanamente, porque las condiciones no han cambiado. Y como esperemos que cambie el Poder Judicial y la impartición de justicia en México, si quienes la imparten son los mismos o de la misma calaña, y el marco legal, así como la estructura del Poder Judicial, no ha variado. Se sigue revisando a sí mismo, como si uno tiene a un contador, le confía todos sus recursos, lo estafa y además lo pone uno a que revise en dónde lo estafó. Ya no es culpa del contador, con todo respeto. Ni hablar. Cerrados estos dos paréntesis, esos dos libros son interesantísimos, échenles una mirada. Tanto los que quieren ver culpabilidades en el presidente como los que quieren ver qué ocurre dentro del Poder Judicial. Interesantísimos libros, y creo que es una de las cosas que más me han fascinado del periodismo, que es un tanto cuanto dialéctico, porque obliga a poner la mirada en todas las partes de un hecho o conflicto, obliga a escuchar a todos los actores de ese conflicto y todas las implicaciones. Claro, si se hace periodismo sesgado, pues uno solo ve una parte. Por eso agradezco el comentario de quien me señalaba que no había mencionado lo de la admisión que hizo el exministro Saldívar de denuncias anónimas y por qué se queja ahora de que lo investiguen. Y pensaría uno en primera instancia, el que a hierro mata, a hierro muere, pero ocurre que pues, las denuncias anónimas que admitió Saldívar sí venían acompañadas de pruebas, por una parte, y por la otra, no tenían fines políticos como lo que ocurre en estos momentos. Me extendí mucho en el paréntesis, pero creo que es ilustrativo
y además quería darles a ustedes algunos parámetros como para normar sus criterios con base en 2 libros que son interesantísimos y que pueden serles de gran utilidad. En fin, hechas las recomendaciones ahí. Volvemos al caso de fondo. Bueno, hoy fue lunes, hubo mañanera, el presidente pues descalifica todo esto, es una persecución política, es un acto político de la ministra Norma Piña, nada que no esperásemos, pero sí hay algunas insinuaciones o leer entre líneas tanto al presidente como las declaraciones que ha vertido hoy mismo el exministro Saldívar. El citar el caso de aquel ministro al que le quitaron la posición dentro de la corte porque no podía comprobar sus bienes, puesto que no correspondían con su nivel de ingresos, y algo así también señalado con el presidente con respecto a la corrupción del Poder Judicial, pues son la advertencia de qué camino vamos a seguir. El gobierno de la República tiene algo que se llama Unidad de Inteligencia Financiera. Y entonces vamos a revisar a todos los ministros de la Corte, empezando por Norma Piña, y vamos a ver, después de que tantas veces ha sonado la caja registradora, si lo que tienen como patrimonio corresponde con lo que ganan, por más que ganen mucho. Interesante el reto. Este es el movimiento siguiente en el tablero del ajedrez político legal, que yo veo más político que legal, del pleito entre Norma Piña y el presidente de la República y tratar de incidir en el proceso electoral 2024 y pegarle a Claudia Sheinbaum. Ni hablar. Bueno, también declaró al respecto Lenia Batres, también ministra de la Corte, y también da otros indicios que son muy interesantes, y esta es la hipótesis de trabajo que yo les propongo, porque con lo que comenta, que ya también yo se los había comentado el fin de semana, que comencé a hablar de este tema, pues Norma Piña de fondo lo que quería era hacer un escándalo grande. Y es un escándalo que va a durar porque esta semana, insisto, hay que esperar la siguiente denuncia de una magistrada, me parece de Jalisco, que va a denunciar al ministro Saldívar y él dice que ni la conoce. A lo mejor coincidieron en alguna reunión, algún encuentro, y la conmina que si tiene pruebas, pues las presente. Bueno, la hipótesis de trabajo es muy sencilla. Porque también por ahí alguien me decía, pues prueba el hecho de que Norma Piña filtró esto a los medios, lo tienen todos. Lo tienen todos. Ahora bien, si este es un asunto que está llevando la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo analizó en una noche, y que además es presidenta del Consejo de la Judicatura, y que el equipo de seguridad del Poder Judicial, donde además está incrustada una gran cantidad de gente que pertenecía al cártel de Genaro García Luna, que ya sabemos dónde está siendo, bueno, ya fue juzgado y que está esperando sentencia. Qué raro que Norma Piña le dé cabida a esta gente que estuvo con García Luna, y me dirán que no por el hecho de haber estado con García Luna cerca, porque sería el mismo caso de Harfuch, no, pero estas tenían posiciones clave muy cercanas a Genaro García Luna, así que no es el mismo comparativo. Bueno, ni hablar. ¿Cómo compruebo que Norma Piña lo filtró? Pues muy simple. ¿Qué funciona tan mal el aparato de seguridad del Poder Judicial? Algo no se filtra si el interesado no quiere. Así de sencillo. Ahora bien, esta es la hipótesis de trabajo. ¿Por qué lo filtra Norma Piña? ¿Por qué procede a darle entrada a esta denuncia anónima sin pruebas, violando todo el protocolo interno, sin una ley para llamar a cuentas al ministro Saldívar, violando el debido proceso, la presunción de inocencia, haciendo escarnio del acusado, que no es lo mismo acusado que culpable? Porque ¿qué no sabe de leyes Norma Piña?
¿Cómo llegó entonces a ser ministra de la Corte si no sabe de leyes y que estaba violando con la filtración a los medios, con la presunción de inocencia no tomarla en cuenta, con violar el debido proceso? Ya infirieron. Me explico, ¿verdad? Su acusación estaba vacunada para simplemente lograr un escándalo mediático, pero que a final de cuentas, que procediera la denuncia, no iba a pasar nada. Así de sencillo. Si antes de atacar a mi rival yo ya cometí, entre comillas, tantos errores para nulificar mi acusación, ¿qué quiere decir? Que mi objetivo era político, mediático y no legal. Porque, insisto, no hay legislación alguna ni precedentes para llevar a cabo algo así. Y lo más grave es que, y parece que se están atreviendo, a empezar a redactar una norma al interior del Poder Judicial ex profeso para juzgar al ministro Saldívar. Habráse visto. Más personal, más inducido, en fin. Esa también es otra ilegalidad. Además, no hay leyes retroactivas. Así es que, ni hablar. Norma Piña se vacunó al ventilar la acusación y, además, violar reiteradamente todos los procesos, sembrar la duda en torno al exministro Saldívar, sobre quien, insisto, yo no meto las manos al fuego, y tampoco por Julio Scherer, por más que sea hijo de Julio Scherer, padre, el de proceso. Por eso les ofrecí como alternativa, vean ambos libros, uno que habla de ese vínculo entre Julio Scherer y el exministro Saldívar, y el otro que analiza estructuralmente y extraoficialmente cómo se comporta el Poder Judicial. Bueno, en resumen, en síntesis, pues el presidente y prácticamente el ministro Saldívar dicen, bueno, ¿quieres jugar? Vamos a jugar en serio. Ahí está la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. No lo vamos a hacer ahorita. Está un proceso electoral en marcha. Pero pasando el proceso electoral, echamos a andar las investigaciones para que se sepa si lo que poseen los ministros corresponde, por muy alto que sea, con el salario que tienen. Ni hablar. Insisto que Norma Piña se fue a la guerra sin fusil y además ella se puede inferir que se vacunó desde el principio, dando también los elementos para que esta investigación que ella ordenó no prosperara. Porque entonces obligaría al resto de los ministros de la Corte a que votaran una ilegalidad, porque esto pasa por el Pleno. Allá ellos si están dispuestos a seguir hasta las últimas consecuencias a Norma Piña, y parecerá que es muy democrático el Consejo de la Judicatura cuando todos le digan no procede. No lo vamos a investigar, porque además no hay ni ley y se violaron tales principios. De ese tamaño. Pero el golpe, el escándalo, hasta las sugerencias de por todas partes bajar al ministro Saldívar de la campaña de Claudia Sheinbaum y por sobre todo de la asesoría para reformar al Poder Judicial, ya está dado. Y sembrar la duda en torno al presidente, de quien dependía en su momento Julio Scherer, consejero jurídico, y Claudia Sheinbaum, teniendo incrustado ahí a un corrupto como Saldívar. Ese es el golpe. Y es muy probablemente lo que quede en la memoria de quienes de alguna manera quieran creer lo que se está acusando. Y que lo peor del asunto es que puede ser cierto. Tratándose del Poder Judicial, todo es posible. Ni hablar. El problema es que nunca vamos a saber qué ocurrió realmente. Solo tenemos indicios de la corrupción de ambas partes,
pero ese era el objetivo, sembrar la duda, y con eso ya ganaron bastante. El problema es que es a un alto costo la credibilidad, tanto de Norma Piña, del Consejo de la Judicatura, de la Suprema Corte y en general del Poder Judicial. No les importa mucho, no creo que les importe mucho, otra raya al tigre. Y lo que sí me queda claro es que en el escaso tiempo que les resta con la toga puesta, van a hacer sonar aceleradamente, hacer sonar la máquina registradora. Hasta aquí el pleito por ahora, hasta aquí. Escarceos, como decía en la metáfora del box, los primeros rounds, los contendientes se están midiendo y están asomando sus misiles. Pero en el caso de Norma Piña, también ya asomó los misiles que dicen, esta denuncia está vacunada, es inocua, lo que pretende es un escándalo político. Otra de las cosas que no considera Norma Piña es en quién quiere que pegue este misil, este escándalo, en la gente que es incondicional de Andrés Manuel López Obrador. Tal vez en los indecisos, pero ni agenciándose Xóchitl Gálvez, los indecisos logra alcanzar a Claudia Sheinbaum. Ni hablar, están haciendo su parte. Dicen por ahí, y perdón por la expresión, no hay peor lucha que la que no se hace. Yo diría, es mejor hacer las cosas bien o mejor no las hagas. Ni hablar. Hasta aquí por ahora, comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Cuídense mucho, denos un like, suscríbanse. Hasta pronto.